empresa china GNCC me ha presentado la GT1 Pro, una cámara de vigilancia para que la puedo probar. Para ser sincero, al principio era bastante escéptico respecto a esta experiencia, sobre todo considerando su precio. Este dispositivo cuesta tan solo 40 €, así que por razones obvias no tenía grandes expectativas. Sin embargo, ¿cómo resulta realmente? Podrás evaluarlo por ti mismo después de ver este análisis. La cámara llega en una caja visualmente atractiva con una imagen del producto en la parte frontal y detalles sobre su propósito. Se destacan las características más importantes, como su resolución 2K HDR. Debajo de la foto se indica que la cámara es compatible con Hey Google y Amazon Alexa. En el lateral se repite la información sobre las características principales del producto y también se menciona su fácil configuración. En la parte trasera del embalaje encontramos una foto acompañada de una descripción general del software y un código QR que nos redirige directamente a la página para descargarlo. En el otro lado del embalaje se detalla el contenido del paquete, el modelo de la cámara, los proveedores y el color del producto. En la parte inferior encontramos los logotipos de los certificados, información sobre la duración de la garantía y el correo electrónico de soporte de fabricante. Al abrir la caja, primero nos encontramos con un manual general en 5 idiomas. A continuación, el soporte de montaje con sus accesorios, la cámara y finalmente la fuente de alimentación. Ojo, no es un cargador. La cámara es relativamente compacta, con unas dimensiones de 8,8 centímetros de largo sin incluir el cable, 5,5 centímetros de alto en la parte frontal y 5 centímetros en la parte trasera, donde se estrecha. Su anchura es de 5,5 centímetros en la parte delantera y 5 centímetros en la trasera. Además tiene un peso muy ligero, de solo 115 gramos. Cuenta con dos antenas Wi-Fi de 10,5 centímetros de longitud situadas a ambos lados de la carcasa. Estas antenas son ajustables en un rango de 270 grados únicamente en dirección vertical, de abajo hacia arriba. En la parte posterior de la cámara se encuentra un orificio para montaje, información sobre el producto y un cable de alimentación. Este cable tiene una longitud de 282 centímetros y termina en un conector USB. La salida del cable está fija, lo que garantiza una mayor resistencia al agua en caso de lluvia. Es importante destacar que la cámara cuenta con un grado de protección IP65, lo que significa que está protegida contra el polvo y el agua según la norma IEC 60529. En la parte inferior hay una tapa o tapón de goma gruesa que protege la ranura para tarjetas microSD y el botón de reinicio. Junto a esta sección se encuentran los orificios que cubren el altavoz integrado. En la parte delantera de la cámara se encuentra una lente gran angular ubicada en el centro. A ambos lados de la lente, de forma simétrica, están colocados 4 LED infrarrojos. Justo encima de la lente, el fabricante ha integrado una abertura en miniatura que alberga el micrófono. Por debajo de la lente se encuentra un diodo que indica las funciones operativas, el cual puede desactivarse desde las opciones del software. Un detalle pequeño pero muy relevante es el consumo de energía. Durante las pruebas, la cámara alcanzó un consumo máximo de 2,5 vatios, mientras que en funcionamiento normal se mantuvo estable en 1,8 vatios. Sin embargo, cuando los LEDs infrarrojos están activados, el consumo aumenta hasta 5,5 vatios. Tomando un consumo promedio de 3,5 vatios, esto se traduce en aproximadamente 84 vatios en 24 horas, lo que equivale a 2,52 kilovatios al mes, 30 días. Este nivel de consumo puede considerarse bastante eficiente para un dispositivo de este tipo.
En el caso de la GT1 Pro, recomiendo instalar y configurar primero el software y la cámara. Para ello, descarga el software desde la tienda oficial de Google o Apple. También puedes escanear el código QR incluido en las instrucciones que te llevará directamente a la página del software. Descárgalo e instálalo. El proceso de instalación es estándar y muy sencillo. Durante la instalación deberás crear una cuenta en Osayo. Recibirás un código en la dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro, que servirá para verificar tu cuenta. Luego simplemente tendrás que establecer una contraseña para finalizar el proceso. Ahora es el momento de añadir y configurar la cámara. Elegimos GT1 Pro o GT1 Pro Ble más Wi-Fi de la lista disponible y luego debemos aceptar la política de privacidad. Un pequeño comentario. La cámara se configura correctamente en ambos casos, pero hay algunas diferencias. Si seleccionas la opción GT1 Pro, el teléfono mostrará códigos QR durante la instalación y tendrás que dirigir la cámara para que los lea. Con la opción GT1 Pro Ble más Wi-Fi, esto no es necesario. Sin embargo, esta opción requiere un Wi-Fi 5G para que la conexión sea más rápida y funcione correctamente. Además, permite la conexión mediante Bluetooth. A continuación, necesitamos nombrar nuestra cámara para facilitar su identificación. Esto es especialmente útil si tenemos varios dispositivos, ya que nos permitirá localizarlos más fácilmente. Pulsamos Siguiente y ya podemos disfrutar de la visión de la cámara. Esta ha sido la configuración básica. Después de completar la configuración inicial, la cámara está lista para su uso inmediato. Sin embargo, si no se inserta una tarjeta microSD o no se adquiere una suscripción al servicio en la nube, solo permite ver la transmisión en directo y grabar en el teléfono o tableta. Pero vamos paso a paso. La opción principal es grabar directamente en una tarjeta microSD con control a través del software Osayo. Una vez insertada la tarjeta en la ranura de la cámara y encendida, esta comienza automáticamente a grabar en la microSD, cuyo contenido grabado puede gestionarse desde la aplicación instalada. La grabación se realiza de manera flexible, permitiendo seleccionar entre dos métodos: grabación de eventos o grabación en bucle. Grabación de eventos comienza a grabar únicamente cuando la cámara detecta movimiento o sonido. La grabación continúa hasta que la tarjeta microSD se llena. Grabación en bucle realiza una grabación continua hasta que la tarjeta está llena. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, los archivos más antiguos se sobreescriben automáticamente. Es importante tener en cuenta un detalle esencial. Si eliges la opción de grabación de eventos, una vez que la tarjeta microSD esté llena, será necesario formatearla antes de que la cámara pueda seguir grabando. Desde un punto de vista técnico, los archivos de vídeo están bien organizados. Cada grabación se divide en segmentos de 5 minutos con un tamaño aproximado de 30 MB por archivo. Esta estructura tiene la ventaja de que, si la tarjeta microSD sufre daños como sectores defectuosos, los archivos no afectados seguirán siendo accesibles. Los videos se almacenan en carpetas cuyos nombres indican el año, mes y día de la grabación. A su vez, los archivos individuales tienen un nombre que incluye la etiqueta Security Cam junto con la fecha y hora de inicio de la grabación. Lamentablemente, el fabricante no proporciona un software para ordenador, lo que significa que la única forma de acceder a estos archivos es extrayendo la tarjeta e insertándola en un lector compatible. En cuanto a los parámetros de los videos grabados, estos se guardan en formato MP4 y están codificados utilizando el códec HEVC. La resolución es de 2304 x 1296 píxeles, lo que se acerca a 2K. Sin embargo, la tasa de bits es de solo 0,8 megabits y la grabación se realiza a 15 fotogramas por segundo.
Estos parámetros pueden considerarse aceptables para cámaras de este tipo. Dicho esto, no debemos olvidar que la cámara tiene un precio de tan solo 40 euros. El uso de una tarjeta micro SD es una solución práctica y eficiente. La cámara admite tarjetas de hasta 128 GB, lo que permite grabar hasta 14 días de vídeo de manera continua, funcionando 24 horas. Si se elige la opción de grabación de eventos, el tiempo de almacenamiento puede extenderse significativamente, ya que solo se graba cuando se detecten movimientos o sonidos. Los videos almacenados pueden visualizarse directamente a través de la aplicación, que ofrece acceso remoto al contenido de la tarjeta de la cámara. La segunda opción de grabación es bastante específica y debería considerarse como una funcionalidad complementaria debido a su carácter particular. Esta opción permite utilizar exclusivamente la aplicación Osayo para grabar videos directamente en un teléfono o tableta, independientemente de si la cámara tiene una tarjeta micro SD insertada o no. En otras palabras, podemos grabar en directo el video capturado. Sin embargo, hay algunas limitaciones importantes a tener en cuenta. Interrupción al apagar el dispositivo. Durante la grabación, la aplicación evita que el teléfono o tableta se apague automáticamente. Si apagamos el dispositivo manualmente o cerramos la aplicación, la grabación se interrumpe de inmediato. Dificultades de visualización. Aunque la aplicación realiza la grabación, los archivos no están disponibles en la vista previa dentro de la misma. Los archivos grabados se almacenan en la carpeta principal del dispositivo bajo el directorio Osayo Recording. Dentro de esta carpeta, los archivos de vídeo se organizan en un directorio con un nombre alfanumérico. Cada archivo tiene un nombre abreviado pero claro, compuesto por la fecha y la hora de inicio de la grabación en el formato fecha grabación hora. En cuanto a las especificaciones técnicas, los archivos de vídeo tienen parámetros similares a los generados directamente por la cámara. Se guardan en formato MP4 y están codificados utilizando el códec HEVC. Esto significa que para reproducirlos en el teléfono es necesario contar con una aplicación compatible o instalar el códec HEVC. Una solución sencilla es usar la aplicación gratuita VLC Media Player, que permite la reproducción sin problemas. Por último, la cámara ofrece la posibilidad de grabar en la nube Cloud. Esta funcionalidad también permite acceder en tiempo real a la cámara desde cualquier lugar, lo que resulta ideal para supervisar el área vigilada mientras estamos fuera. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de probar personalmente esta opción, por lo que me basaré en la información proporcionada por el fabricante GNCC. El servicio Cloud ofrece 3 planes de suscripción: Starter, Standard y Pro, cada uno con 2 modalidades de grabación: solo evento y video 24 horas. Starter y Standard tienen pequeñas diferencias principalmente relacionadas con las capacidades de detección de objetos. Suscripción Pro, por su parte, destaca al incluir soporte de inteligencia artificial, lo que añade funcionalidades avanzadas como un reconocimiento más preciso de personas, vehículos u otros elementos. El servicio en la nube es especialmente recomendable para usuarios cuya cámara puede estar expuesta a riesgos físicos como daños o robo, ya que garantiza que las grabaciones estén seguras y accesibles incluso en caso de pérdida del dispositivo. El software Osayo necesario para controlar la cámara ofrece opciones sencillas pero funcionales. Al iniciarlo, se nos presentan 3 secciones principales. Lista de cámaras, donde se muestran todos los dispositivos GNCC disponibles y el icono del chat. La siguiente opción es acceder a las funciones Cloud de pago. La tercera opción, cámara, es especialmente interesante. Dentro de ella encontramos un botón denominado editar. Supuestamente es menú de desarrollo porque no ofrece ninguna opciones de edición. Oficina, así hemos renombrado nuestra cámara principalmente. Al seleccionarla, podemos acceder a la vista en directo de la cámara y explorar varias funciones adicionales que detallaré más adelante. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el menú Dispositivos.
que nos permite acceder a todos los dispositivos vinculados y controlados mediante esta aplicación. Al pulsar el menú Mensaje, accedemos a la sección de actividades que se divide en 3 apartados. Mensaje de sistema. Aquí se muestran notificaciones y mensajes generados por el sistema. Mensaje de actividad. Como puedes observar en el vídeo, esta sección nos da acceso a los anuncios y eventos registrados. Estos mensajes, al igual que los del sistema, pueden eliminarse si así los deseamos. Y última opción, Oficina, que permite visualizar el material guardado organizado según el método de detección configurado. Por supuesto, es posible eliminar clips de manera individual o borrar todos los clips visibles a la vez. Además, podemos buscar en el material guardado utilizando filtros específicos. Cabe destacar que muchas de estas opciones avanzadas solo están disponibles si se ha contratado un servicio cloud, un soporte de IA, lo que facilita considerablemente el proceso de filtrado y organización de los contenidos. Por otro lado, encontramos la sección Mío, curiosamente nombrada por el fabricante como acceso al menú básico de configuración de la cuenta. En esta opción es posible personalizar el nombre de usuario. Dentro del centro de seguridad de cuentas se puede modificar la contraseña de acceso y, para mayor protección, activar la autentificación de 2 pasos, mejorando significativamente la seguridad de la cuenta. FAQ es una sección donde se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes. Otra opción es Chat en vivo, donde podemos escribir un mensaje y recibir la respuesta por correo electrónico. Osaio Más es el acceso a los servicios en la nube de pago. Asistente de voz de terceros. Nos permite configurar el control por voz con Amazon Alexa y Google Home. Configuración de la aplicación puede llevar a engaño, ya que no ofrece opciones de configuración, sino que solo permite borrar la caché de la aplicación. Comunidad. Nos brinda acceso a foros y grupos en redes sociales. Legal y privacidad. Contiene la información legal obligatoria. La pestaña principal Cámara es la sección encargada de configurar y previsualizar el vídeo capturado. Debajo de la imagen principal, que se muestra en directo todo el tiempo, encontramos 5 iconos. El primero nos da la opción de grabar el vídeo capturado independientemente de la grabación automática en la tarjeta. Esta opción es útil si no tenemos una tarjeta microSD instalada en la cámara y vamos a usar el teléfono o la tableta como dispositivo de vigilancia y grabación. El icono con la imagen de una cámara permite realizar una toma sencilla. Otro icono con un beeper activa una señal sonora imitando una alarma. Al pulsar de icono de micrófono se puede enviar un mensaje de voz. El icono del altavoz activo permite escuchar el entorno en tiempo real. En la parte inferior de la pantalla hay una flecha. Al pulsar sobre ella, accedemos a la vista previa del vídeo grabado. En la parte superior derecha vemos el icono de la tarjeta SD, que nos indica que se está leyendo el vídeo desde la tarjeta. Debajo del vídeo podemos seleccionar primero el día de grabación y más abajo en la línea de tiempo veamos las secuencias de vídeo grabadas que podemos visualizar a nuestro gusto. En la esquina superior derecha encontramos un icono de forma hexágono que al pulsarlo nos lleva a los ajustes asociados a la cámara. El menú general proporciona información sobre el nombre de la cámara, propietario, modelo, firmware, IP actual, dirección MAC y estado de la conexión Wi-Fi. La siguiente pestaña, en mi caso audio-vídeo, permite activar y desactivar opciones relacionadas con la grabación de audio en los archivos vídeo, la posibilidad de rotar la imagen y la activación y desactivación de la visión nocturna. Indicador LED es un pequeño LED situado en el panel frontal de la cámara que podemos encender o apagar. Notificación de detección. Es el menú encargado de las notificaciones que se muestran en nuestro dispositivo. Si están activadas, en el caso de vídeo podemos ajustar la sensibilidad a baja, media o alta. Zona de detección.
nos permite establecer una área específica en la que la cámara reaccionará. Cronograma es el menú que nos permite programar las horas y días en los que deben aparecer las notificaciones en nuestro dispositivo. Las mismas opciones, además de zona de detección, están disponibles para la detección de sonido. Sincronizar tiempo es la opción que nos permite sincronizar la hora de la cámara con la hora de nuestro dispositivo. Almacenamiento se encarga de gestionar la tarjeta microSD y opciones de almacenamiento en la nube de pago. Desde aquí podemos formatear la tarjeta o seleccionar el tipo de almacenamiento. Como mencioné anteriormente, ya he hablado de esto con más detalle en el capítulo anterior. Intercambio nos permite compartir videos de la cámara con otro usuario. Aún tenemos acceso a las opciones Comunidad, Contáctenos y Control de terceros, de las que ya he hablado anteriormente.